Vamos a intentar, si podemos, despertarnos. Esta es una clase dura, pesada, aburrida, no tiene figuritas. Vamos a ver si, no sé, a veces la podemos entretener un poco, a veces no, es según cómo sale. La diabetes mellitus es una enfermedad que ustedes ya conocen desde hace mucho tiempo. La sintieron nombrar probablemente a los 8, 9, 10 años de vida. Pregunta del examen final. ¿Cuántas clases de diabetes conocen? Dos. ¿Cuáles son? Insípida y mellitus. El doctor dice insípida y mellitus. ¿Quién dijo 4? La doctora dijo 4. ¿Cuáles son? La doctora contesta una pregunta que es la habitualmente respondida en la mesa de examen. Dice tipo, y yo pregunté clase. La respuesta correcta, 2 clases. Una en donde el azúcar es dulce, con gusto a miel, y la otra, donde la orina es dulce, con gusto a miel. Y la otra es la que la orina no tiene gusto, por eso es insípida. Una se debe a una alteración de la secreción o de la actividad de la insulina. La otra se debe a la falta o a la mala actividad de una sustancia que es la hormona antidiurética. No tienen nada que ver una con la otra, pero se manifiestan por poliuria y polidipsia. Dice el cartel que en el año 2025 existirán en el mundo más de 300 millones de personas que padecerán de diabetes mellitus, quizás antes. Hoy se supone que cerca de el 2020-2022, 300 millones. Así que es una enfermedad que van a tener que conocer, porque está mezclada con todos los órdenes de la patología médica. Adelante. Los diabéticos generalmente se morían más que los no diabéticos. Hoy, más o menos. Estamos tratando de que se mueran menos, pero decíamos que es la mortalidad 4 veces mayor. ¿Y por qué 4 veces mayor? Por lo que vamos a ver hoy. ¿Porque tienen azúcar alta? No. Por las consecuencias de la hiperglicemia. La hiperglicemia hoy es con lo que ustedes van a tener que pelear en una lucha en donde generalmente muchas veces gana la hiperglicemia. Adelante. ¿Y de qué? ¿De qué se puede, o por qué, o cuáles son las complicaciones? Dice, enfermedad macrovascular, enfermedad microvascular, ceguera por retinopatía. La retinopatía proliferativa, formación de nuevos vasos a nivel de la retina. Por insuficiencia renal y por
insuficiencia vascular y por neuropatía diabética, que es la causa o son las causas de la amputación. El papá, la mamá, el tío, el abuelo y ustedes le tienen miedo a esto y a esto cuando le dicen que está diabético. Y tienen razón en tenerle miedo. Adelante. ¿Por qué se puede morir prematuramente un diabético? Por enfermedad cardiovascular, principalmente los diabéticos más grandes, los diabéticos tipo 2. ¿Por qué? Porque el diabético tipo 2 previamente fue un síndrome metabólico. Ustedes ya saben lo que es un síndrome metabólico. El síndrome que se caracteriza por obesidad central, por hipertensión, por aumento de los triglicéridos, por esteatosis hepática, por polikitosis ovárica muchas veces, por el HDL colesterol bajo. Es el síndrome metabólico, el síndrome de resistencia a la insulina. Por eso a mí me enseñaron, hace muchos años, cuando yo era como ustedes, que la diabetes del adulto es un castigo de la obesidad. ¿Qué pasa? Ese síndrome metabólico ya le va provocando al paciente una vasculopatía. Por eso que antes de ser diabético a veces ya tiene un infarto o tiene una ACV. Mientras que el diabético tipo 1 generalmente tiene enfermedad cardiovascular después de muchos años. Enfermedad cerebrovascular, lo mismo. El diabético más grande, más añoso, tiene más posibilidades. Pero la nefropatía es más frecuente en el diabético tipo 1, 55%. El diabético tipo 2 es menos frecuente. Sin embargo, si ustedes visitan una sala de diálisis van a encontrar más diabético tipo 2 que tipo 1. ¿Por qué? Porque los diabéticos tipo 2 son muchos. El 90-85% de los diabéticos son tipo 2. Entonces, al ser más, la nefropatía es menos frecuente, pero es más, digamos, estadísticamente hay menos cantidad porcentualmente, pero en la cantidad de pacientes hay más cantidad. El coma diabético, más frecuente en el tipo 1. Los cánceres, por supuesto, en las personas más grandes. Las infecciones son más frecuentes en el tipo 1 y las otras enfermedades más o menos empatadas. Adelante. De manera entonces, ya lo dijimos, que el diabetes, la diabetes mellitus insulino dependiente, tiene una nefropatía diabética en un 35% de las veces o de los casos, mientras que el tipo 2 no insulino dependiente, solamente un 5 o un 10% va a terminar o va a tener una nefropatía diabética. Adelante. Ya entramos en la primer complicación dentro de un ratito, la nefropatía. ¿Por qué se produce la hiperglicemia? ¿Cuáles son las causas? Hay disminución de la secreción de insulina, hay disminución de la masa de células beta pancreáticas, que son las que producen la insulina, hay aumento de la secreción del glucagón, que es una hormona contrarreguladora que aumenta la glicemia, que también está en unas celulitas que alquilan ahí un espacio en el páncreas. Hay producción anormal de glucosa hepática. Recuerden que el hígado es la fábrica de glucosa, ahí se produce la gluconeogénesis hepática. Y hay un depósito anormal de grasa hepática porque hay aumento de triglicéridos, aumento del ácido graso, los ácidos grasos van al hígado, se llena el hígado de grasa y hay esteatosis hepática, hígado graso, casi siempre. Adelante. Insulinoresistencia del tejido muscular, insulinoresistencia del tejido graso, liberación de hormonas por parte de la linfocito, un montón de hormonas que aumentan esa insulinoresistencia. Hoy ya no se habla más
de tejido adiposo, sino que se habla de glándula adiposa. Esa glándula adiposa produce un montón de sustancias. Algunas de ellas son factores de crecimientos tumorales. Tengan siempre en cuenta eso, jóvenes. Quizás una de las últimas teorías del aumento de las malignidades en las civilizaciones con abundancia de la alimentación sea por el aumento del tejido adiposo. Se habla de los agroquímicos, se habla del smog, se habla de la contaminación que ha aumentado la tasa de malignidad en el mundo occidental. Ya se habla de la obesidad. Ténganlo en cuenta, es importante, se sabe poco, pero se sabe cada vez más. Y el papel de las incretinas, que son sustancias que liberan el aparato digestivo, que mejoran la actividad de la insulina, que prolongan la actividad de la insulina, que disminuyen o retardan el vaciamiento gástrico para que no haya una excursión de la glucosa postprandial. Y esta palabrita incretina ha dado lugar en los últimos 20 años a la aparición en la terapéutica moderna de sustancias para el tratamiento de la diabetes. Algunas son incretinas puras, que todavía son inyectables, y otras son inhibidoras de enzimas que destruyen las incretinas. Son las nuevas drogas para el tratamiento de la diabetes, que están en el comercio, se venden, está lleno. Adelante. La hiperglicemia. Esta es la mala remala. Esta es la mala remala. ¿Qué pasa con la hiperglicemia? La hiperglicemia, cuando aumenta la glucosa normalmente elige una vía que se transforma en ácido pirúvico, ácido láctico, en la vía de degradación común y silvestre. Pero cuando se satura esa vía, elige otro camino, elige un atajo, elige lo que ustedes van a leer y recontraleer, la vía de los polioles. Y en esa vía de los polioles utiliza una enzima que es la 2-reductasa y se transforma en sorbitol. Y de sorbitol se transforma en fructosa. Y estas ya son sustancias medias como malas, ya no son tan buenas como el organismo requiere. Esa es una situación que produce la hiperglicemia. Y la otra situación es la glicosilación no enzimática de proteínas. ¿Qué significa esto? Significa simplemente transformar un maní. ¿Ustedes vieron lo que es un maní pelado? El maní común. Ustedes pelan maníes y tienen la semillita del maní, esa que se come, la tienen en la mano, se la ponen en los bolsillos, la sacan, siguen poniéndosela en el bolsillo. Ahora imaginen que ese maní, en lugar de ser así, es plariné. ¿Se llama así? El maní con azúcar. Bueno, ya eso es más difícil, porque lo agarran en la mano y ya se pega un maní con el otro, se pegotea la mano, si lo meten en el bolsillo se pegotea todo el bolsillo. Esas son las proteínas glicosiladas. El azucaramiento de las proteínas les cambia la estructura. Ya no es lo mismo una enzima común y silvestre que una enzima glicosilada. Ya cambió. ¿Cuál
¿cuál es la que más han sentido nombrar ustedes? La hemoglobina glicosilada. Y yo les pregunto por ahí en el examen, ¿y qué significa la hemoglobina glicosilada? A ver, ¿quién me contesta? ¿Para qué sirve la hemoglobina glicosilada? El dosaje de hemoglobina glicosilada. Como nosotros tenemos unas células nazifascistas, siempre contestamos lo mismo. A ver, ¿para qué sirve la hemoglobina glicosilada? ¿Quién me contesta? Bueno, yo voy a contestar lo que me contesta. Y la hemoglobina glicosilada me da una referencia de cómo se cuidó el diabético durante las últimas 5 o 6 semanas. O me da una referencia de cómo estuvo el metabolismo en su glucosa. O sea, es como una especie de alcahueta la hemoglobina glicosilada. Es la que me dice, mire doctora, yo tengo una glicemia en ayuna de 95, muy bien. Y después de comer, ¿cuánto tiene? Y después de comer me pincho el dedo y tengo 130, muy bien. Y por ahí miro la hemoglobina glicosilada, que normalmente tiene que ser 6,5, 7 y tiene 12. No, usted hay muchos momentos en que no se cuida, porque tiene la hemoglobina glicosilada alta, bla, 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 bla. Está muy bien, y es cierto. La hemoglobina glicosilada me da una visión real de cómo estuvo el metabolismo de la glucosa. Pero además me dice otra cosa, que para mí es muy importante y para ustedes a partir de hoy también va a ser importante. Cuando la hemoglobina se azucara, cuando se glicosila, se pone amarreta para desprenderse del oxígeno que transporta. Es como que el oxígeno se queda pegado a la hemoglobina glicosilada. Y la función de la hemoglobina es el famoso trencito que alguna vez nos mostraron en algún lugar, que es el transportador de oxígeno. Va pasando con el glóbulo rojo por cada tejido y le va dando oxígeno y se lleva el anhídrido carbónico y le deja el oxígeno. O sea, que si el oxígeno no queda en la célula por donde pasa la hemoglobina, la célula entra en hipoxia. O sea que lo que me está diciendo la hemoglobina glicosilada alta es que este paciente en muchos lugares de su organismo está recibiendo menos oxígeno. Y esa leve o no hipoxemia van a ver que produce alteraciones. Ese es uno. ¿Cómo se encuentra escrito esto? Dice, hay glicosilación del 2,3-difosfoglicerato con desviación hacia la izquierda de la curva de disociación del oxígeno. Yo veía eso, no entendía una goma, hasta que de pronto me di cuenta que lo que me quería decir era que el oxígeno quedaba pegado a la hemoglobina y no se lo daba la hemoglobina, más o menos es lo que quiere decir. Muy bien, adelante. Ustedes multipliquen lo de la hemoglobina multiplicado por 150.000 millones de enzimas y cosas que tienen grupos aminoterminales y es donde se pega la glucosa cuando sobra. Vía del poliol, glucosa. Aldosa reductasa, sorbitol. El sorbitol, por intermedio de la sorbitol deshidrogenasa, en fructosa. Esto, ¿saben dónde pasa? Pasa en la mielina, pasa en el axón, pasa en las células del glomérulo, pasa en el cristalino, pasa en las células que no necesitan insulina para que la glucosa entre dentro de la célula. Entonces, cuando hay glucosa fuera, en el intersticio, se mete adentro de la célula, pasa esto, y después cuando la glucosa se normaliza, el sorbitol y la fructosa no pueden salir de la célula. Entonces la célula se inflama, se hincha. Es la famosa teoría osmótica.
de, por ejemplo, la desmielinización segmentaria de la neuropatía que ya vamos a ver. Revienta incluso. Y si no, pone en marcha algunos mecanismos de inflamación que también están alterados en el diabético. Adelante. ¿Qué pasa cuando aumenta el sorbitol? Disminuye el mioinositol, que es una sustancia que se encuentra, por ejemplo, en la membrana. Hay una disminución de la bomba sodio-potasio ATPasa con secuestro de sodio dentro de la célula, aumentando más la osmolaridad, sorbitol, fructosa, sodio, con alteraciones funcionales. Ya la célula no es la misma, ya empezó a alterarse, ya no sabe qué hacer, se encuentra inquieta, incómoda y reacciona. Adelante. ¿Y cómo reacciona? Dilatación arterial y dilatación venosa. Como no hay mucho oxígeno, como está apretada, como está hinchada, siempre cuando falta oxígeno, el organismo nuevo, bueno, intacto, se vasodilata. Para tratar de, por supuesto, hay que abrir la vía para que haya más glóbulos rojos y para que lleguen al lugar donde no hay oxígeno, para que les llegue oxígeno. Primer hecho reversible que ocurre en los pacientes diabéticos: vasodilatación. Ustedes van a ver qué arteria se vasodilata y el lío que arma cuando se vasodilata. Adelante. ¿Por qué se vasodilata? Bueno, porque hay un montón de elementos que se ponen en marcha. Hay disminución de los receptores de la angiotensina 2. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Hay disminución de los receptores adrenérgicos. Hay expansión extracelular. Hay aumento de vasodilatadores, prostaglandina, prostaciclina, prostaglandina E. Hay aumento de la somatotrofina del glucagón. Todo eso producido por la hipoxia tisular. A ver qué múltiple choice voy a hacer de este cuadro. ¿Cuáles de los siguientes factores están disminuidos en la dilatación? Puede ser, por ejemplo. Entonces nombro los que están aumentados y nombro uno de los que está disminuido. Podría ser, adelante. Y de los otros también, no me olvidé de decirle cuál voy a hacer. Pero miren el lío que arma acá en el glóbulo renal. ¿Por qué? Porque produce dilatación de la arteriola aferente, de la que llega. Se hace ancha. Por lo tanto, va a haber aumento del flujo intraglomerular, va a haber aumento de la presión intraglomerular y va a haber aumento de la filtración túbulo-proximal. Primera alteración funcional: aumento de la presión intraglomerular. En esta etapa, nosotros, por ejemplo, le pedimos un clearance de creatinina al paciente y vemos que tiene 150 mililitros por minuto. Y si no sabemos que hay aumento de la filtración, decimos, anda al pedo. Este tipo anda al pedo, está filtrando hasta de más. No, no tiene que filtrar de más. Tiene que filtrar 120. Tiene que filtrar 110 mililitros por minuto. Ojo, porque está aumentada la filtración. Puede estar aumentada la presión intraglomerular. Adelante. Acá también podemos hacer. Y después está esta, la glicosilación enzimática. Bueno, ya se los adelanté, adelante. Pero arma un lío esto de la glicosilación, porque produce inactivación enzimática, inhibición de la afinidad de los receptores.
hay receptores que cuando se glicosidan tendrían que captar, por ejemplo, las LDL y no las captan, no las destruyen. Se alteran los receptores de los macrófagos. Precisamente formación de macromoléculas. ¿Por qué? Porque se juntan unas con otras, se pegotean y se forma una molécula más grande. ¿Esto qué hace? Y esto hace mucho lío. ¿Por qué? Porque lo que tiene que pasar y que tiene que ser chiquitito y de milimicras por un capilar, termina siendo grandote y de pronto hasta obstruye el capilar. Hay menor degradación, precisamente por lo que le decía, los macrófagos o los encargados de limpiar y de barrer no reconocen algunas proteínas que tienen que limpiar porque están azucaradas, no las reconocen y no las limpian. Fíjense, glicosilación del ADN. Esta es una de las teorías por las que dicen que a veces hasta incluso puede ser la causa de malformaciones fetales en los niños de mamá diabética, porque se glicosila el ADN, glicosilación de receptores y formación de complejos autoinmunes, proteínas que no son reconocidas como formando parte del organismo. El organismo forma anticuerpos contra esas proteínas y van y las destruye. Por ejemplo, si esas proteínas están en la mielina, van y le hacen un boquete a la mielina. Es la famosa, también, otra de las teorías de la neuropatía segmentaria. Se van haciendo como agujeritos. Adelante. Dice que los productos terminales de glicosilación avanzada, cuando son captados por los macrófagos, se empiezan a segregar monoquinas, que a nivel de las células enzimáticas producen liberación de colagenasa. Ya vamos a ver lo que hace la colagenasa. La colagenasa es casi como, la soda cáustica, es un poco la lavandina, donde toca, cambia de color o hace un agujerito. Por ese agujerito pasan cosas. Y además hay factores de proliferación celular a partir de células epiteliales. Se forman hasta inclusive nuevos vasos. Esta es una de las teorías de la retinopatía proliferativa. En la retinopatía proliferativa ustedes van a ver, yo les voy a decir, les voy a contar que se forman nuevos vasitos, nuevas arterias pequeñas y frágiles que terminan rompiéndose y produciendo hemorragias en el humor vítreo, en el humor acuoso. Adelante. Dentro de esas monoquinas está la interleuquina 1, que aumenta la proliferación de fibroblastos, la proliferación de las células del músculo estriado, proliferación del mesanquio y proliferación endotelial. Todo esto tiende a engrosar la membrana basal, engrosar y endurecer el endotelio capilar. Ya nada es lo mismo, nada es igual. Ya el capilar deja de ser blandito, fluctuante, que deja pasar los glóbulos rojos, que también cambian su forma y se van adaptando a espacios chicos. Ya el glóbulo rojo también se pone rígido y duro, y cuando tiene que pasar por un espacio más chiquito no se puede afinar como lo hace el glóbulo rojo normal. Ya está azucarado, cambió. Hay aumento de la posibilidad de trombosis. Adelante. Aumento del factor de necrosis tumoral. Todo esto que está acá, factor de crecimiento plaquetario, el factor tisular protrombótico, la síntesis de inmunoplasminógeno, son todos elementos que aumentan la probabilidad de trombosis intravascular. Adelante. Producen todos hipercoagulabilidad, aumento del tromboxano A2, aumento del fibrinógeno,
aumento de la lactoglobina, aumento del factor 8 y 5, aumento de la actividad del PAI-1, disminución de la antitrombina 3. Todo junto produce hipercoagulabilidad. Es una característica de estos pacientes. Pero doctor, a mí me dijeron que los pacientes diabéticos cicatrizan tardíamente. Sí, pero no tiene nada que ver con la coagulación. La cicatrización es otra historia. Y la cicatrización del paciente diabético está enlentecida fundamentalmente en los miembros inferiores, no tanto en el resto del cuerpo. Y está alterada y afectada por la neuropatía y por la vasculopatía. Le llegan muy poco los factores de crecimiento a nivel del lugar donde está herido, y además tiene predisposición mayor a infectarse, pero coagula rápido, y precisamente como coagula rápido se forman trombos que no dejan llegar la sangre al lugar donde tiene que llegar. La sangre nuestra es el vehículo nuestro. Adelante. Resulta que el sistema de filtración que tiene el riñón si ustedes imaginan un capilar. El capilar está lleno de celulitas endoteliales. El capilar del corpúsculo de Malpighi, que es el aparato o la unidad de filtración renal, tiene algunas características. Una de esas características es que tiene agujeritos. Está fenestrado. Esos agujeritos son los que permiten que pasen elementos para ser eliminados por acá viene la orina y por acá viene la sangre. Esto se llama espacio de Bowman. Esto termina en un cáliz renal, uréter, vejiga y afuera. Y en el medio, acá, entre esto y esto, está la famosa e inquietante membrana basal. Van a escuchar la membrana basal. Es una vedette la membrana basal. Aumento de la membrana basal, engrosamiento de la membrana basal, alteraciones de la función de la membrana basal. Bueno, esa membrana basal está formada por una capa, que se llama lámina rara interna, otra lámina rara externa, y en el medio la lámina densa. Esto que yo dibujé como una orejita acá son los pericitos, que son unas células nerviosas
de origen nervioso, que son como una tarántula, una araña pollito. El cuerpo, que es esto, y después todas las patas. Las patas se llaman pedichelos o ramificaciones. Esos pedichelos se juntan unos con otros y dejan unos espacios que son lo que se llaman las ranuras de filtración. En la membrana basal hay una sustancia que es el heparan sulfato proteoglicano. Ese heparan sulfato proteoglicano está en la lámina rara externa y en la lámina rara interna. Se forma a partir de aquella sustancia el ácido D-glucurónico y de una enzima que cuando se azucara no actúa correctamente. Esta enzima tiene que deacetilar al heparan para que el heparan se sulfate. Yo como clínico, ¿qué caramba tengo que ver con esta historia? Como clínico yo tengo que ver con esta historia, porque esto a mí me explica una cosa. El heparan sulfato proteoglicano tiene carga negativa. Y en el medio, la lámina densa es como un enrejado que está formado por el colágeno tipo 4. Esto forma una barrera física, el colágeno, que es como una red en donde quedan las sustancias que no tienen que pasar a la orina. Y las láminas densas son una barrera, gracias al sulfato, una barrera electroquímica. ¿Qué pasa? La albúmina, que viene lo más campante por el capilar, tiene carga negativa. Entonces, si el heparan está sulfatado, este proteoglicano está sulfatado, tiene carga negativa, la albúmina tiene carga negativa, ustedes saben eso desde que se empezaron a enamorar, que dos personas con la misma carga se rechazan. Si los dos tienen carga negativa, no se tocan. Uno tiene que tener carga positiva y otro negativo para que se abracen. ¿Entendés? Entonces, la albúmina está acá, en el medio. Pero resulta que nosotros habíamos visto primero que había vasodilatación con aumento de la presión acá. Entonces, la presión tira la albúmina para el costado. Pero la albúmina, si está sulfatado, es rechazada. Pero como no está sulfatado, no la rechazan. Entonces, ¿qué hacen? Cuando encuentra el agujerito, pasa. El colágeno tipo 4 también está alterado, porque está glucosilado. Y estos, que son células nerviosas, a estas las agarró el sorbitol y las rompió. Entonces los pies de estos pedichelos y esta ranura de filtración, esta tarántula que le digo, está media muerta, las patas están todas retraídas, o sea que la ranura de filtración es tan grande. ¿Qué pasa? La albúmina cae al espacio de Bowman y ahí se produjo la microalbuminuria. El primer signo de nefropatía diabética, microalbuminuria. Cuando ustedes le miden y el paciente diabético tiene microalbuminuria, está pasando todo esto. Pero la membrana basal del capilar es una de las múltiples membranas basales que hay. Está lleno de membranas
Vasari. O sea que esto está pasando en un montón de lugares. Por eso es que dicen que la microalbuminuria es un factor de riesgo de morbimortalidad. Y si nosotros podemos impedirla, quizás podamos impedirla en otros lugares también. Por eso es que tenemos que intervenir. Yo no sé si lo alcanzaron a ver, tampoco sé si así como yo se lo dibujo es verdad, pero yo soy de la época, muchachos, en donde se escuchaban los partidos de fútbol por la radio. Entonces yo imaginaba por dónde corría el número 10, por dónde corría el 9, porque me lo transmitían, y mi cabeza es un imaginario. Entonces yo me imagino esto, no sé si es verdad, pero es la mejor manera que tengo de intentar explicárselo a ustedes o intentar de deformarle la cabeza, no sé. Adelante. Precisamente porque se glicosila. Entonces, al glicosilarse, al glicosilarse esta enzima, que es una deacetilasa, no se deacetila. Esto tiene un grupo acilo, tiene que deacetilarse y después sulfatarse. Si no se deacetila, no se puede sulfatar. Y si no se sulfata, no se negativiza. ¿Entendés? Es más o menos así. Precisamente han intentado demostrarlo, por ejemplo, en ratones, produciendo, inyectándole anticuerpos anti-glucosaminil N de acetilasa, y prácticamente en 12 horas empiezan a tener microalbuminuria. Hay un montón de trabajo con respecto a esto. Adelante. Bueno, ¿qué hacen los proteoglicanos? Los proteoglicanos intervienen en la estructura del colágeno, mejoran o intervienen en la permeabilidad, son antitrombóticos y fijan macromoléculas. Por eso todo esto está alterado por la falta de proteoglicanos. Entonces nosotros tenemos que hacer ya, desde ya, dos cosas. Primero, impedir que la vasodilatación de la arteriola aferente, la que llega al glomérulo, se produzca. Y eso lo hacemos ¿con qué? Con una pastilla. Eso lo hacemos con un inhibidor de la enzima convertidora. ¿Qué es lo que hace la enzima convertidora? Transforma. ¿Qué era lo que hacía? ¿Se acuerdan de renina, angiotensina 1, angiotensina 2, aldosterona? Eso. La enzima convertidora es la encargada de transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Habíamos dicho que la angiotensina 2 era un potente vasoconstrictor. Al disminuir ese vasoconstrictor, nosotros lo que hacemos es intentar dilatar un poco la arteriola eferente, la que sale, para disminuir la presión intraglomerular. Entonces, intervenimos sobre la presión intraglomerular y además tratamos de mejorar la hiperglicemia del paciente para que se deje de jorobar glicosilando proteínas. Adelante. Esto es lo que tiene la membrana basal. Esto es lo que se produce en el diabético. Hay aumento de la hidroxilicina, de la hidroxiclorina, de la glicina, de la glucosa galactosa, hay disminución de la lisina, cistina, del heparansulfato y del ácido ciálico. ¿Por qué yo se los nombro? Porque, por ejemplo,
ya se está intentando medir el ácido ciálico en orina y se ha visto que antes de que haya microalbuminuria hay un aumento de la excreción de ácido ciálico por orina. Eso ya está adelantándose a la microalbuminuria, en un signo más precoz todavía. Adelante. Mientras más precozmente nosotros intervengamos, más reversibles son las lesiones. Todas estas cosas van a producir el aumento de una sustancia que es el factor de crecimiento transformador beta. Ese factor de crecimiento transformador beta, a nivel del riñón, produce estimulación de la hipertensión intraglomerular, de la glucosa, de los productos de glicosilación, del factor de crecimiento plaquetario, de la angiotensina 2, que es un elemento bastante deletério, y del LDL colesterol. Esto es lo que produce este aumento del factor de crecimiento transformador beta. Adelante. El aumento de la glicemia, el aumento de las citoquinas, la disminución del óxido nítrico, potente vasodilatador, el aumento de la presión intraglomerular, el aumento de la síntesis de la matriz extracelular, el aumento del filtrado, de la microalbuminuria, aumento de del trofismo glomerular, una de esas cosas que está producida incluso por la angiotensina 2, va a producir glomerulosclerosis, que es la lesión anatomopatológica con la que se reconoció la etapa final de insuficiencia renal. La glomerulosclerosis de Kimmel-Wilson. Entonces hay algunas cosas en donde nosotros podemos intervenir en el aumento de la glicemia, por lo tanto, si la disminuimos vamos a disminuir los aumentos de las citoquinas y la disminución del óxido nítrico, podemos intervenir disminuyendo la presión intraglomerular y por lo tanto la formación de ese factor de crecimiento transformador beta para disminuir la síntesis de la matriz extracelular y el hiperfiltrado, disminuir la microalbuminuria y probablemente no llegar a esta etapa. Adelante. ¿Cómo hacemos los clínicos para buscar en el consultorio externo todo esto que es lo que está dentro del paciente? Todo lo que yo les conté está dentro del paciente, se está produciendo adentro. ¿Qué pistas nos da? Si nosotros nos enfrentamos con un diabético tipo 2, en el momento del diagnóstico ya le tenemos que pedir una proteinuria. ¿Por qué en el momento del diagnóstico? Porque ustedes acuérdense que el paciente diabético tipo 2 ya viene con un síndrome metabólico previo. Entonces, la aparición de la diabetes es la punta del iceberg. Por debajo vienen cosas antes, ocurrieron cosas antes. Si la proteinuria es positiva, el paciente tiene una nefropatía ya instalada. Si la proteinuria es negativa, al paciente este le pedimos una microalbuminuria, o sea, proteinuria franca o macroproteinuria no tiene. Entonces vamos a ver si tiene microalbuminuria, que muy frecuentemente tiene. Por supuesto, si un paciente que tiene 60 años, vamos a hacerle todos los tratamientos, pero probablemente si tiene recién una microalbuminuria, a lo mejor no va a llegar a tener una insuficiencia renal crónica. Quizá la vida no le dé tiempo. Adelante. Ahora, si es un paciente diabético tipo 1,
ya no se lo pedimos enseguida, aunque hay quienes ya lo están pidiendo no al quinto año, sino al segundo o tercer año. Pero se pide microalbuminuria. Si es negativa, una vez al año le seguimos pidiendo microalbuminuria. Y si llega a ser positiva 2 veces, en 3 a 6 meses decimos, tiene microalbuminuria positiva este paciente, vamos a tener que descartar que no tenga, o vamos a tener que tratar de frenar esta microalbuminuria, ver si podemos pasar para una etapa anterior. Adelante. 2 positivas, nefropatía incipiente. Adelante. Microalbuminuria, 24 horas, en orina 24 horas, tiene que tener generalmente menos de 30 miligramos en 24 horas. Si tiene de 30 a 300, ya tiene microalbuminuria. Si tiene más de 300, tiene macroalbuminuria. En orina de 12 horas, 20 miligramos por litro. Si le pedimos orina 2 horas juntando 2 orinas matinales, entre menos de 20 tiene que tener, de 20 a 200 miligramos por minuto ya tiene microalbuminuria. Y en una orina ocasional, en donde medimos albuminuria por gramo de creatinina, tiene que tener menos de 30, ya de 30 a 300 es microalbuminuria. Estos valores por ahí cambian, me refiero a que por ahí nos achicamos un poquito más, somos más exigentes. Adelante. Hoy está todo en revisión con los nuevos consensos. Ojo con esto, falsos positivos, hematuria, fiebre, descompensación, insuficiencia cardíaca, infección urinaria, flujo vaginal o ejercicio. Estas cosas pueden dar un falso positivo, pueden aparentar tener una microalbuminuria, pero en realidad es orina, en algunos casos contaminada y en otros casos. Hay quien dice que si uno realiza ejercicio va a tener microalbuminuria, pero dosada la albúmina en todos los que hacen ejercicio se ve muchas veces que la mayoría no hacen microalbuminuria, o sea que la microalbuminuria del ejercicio también hay que tenerlo en cuenta como un factor de que ese paciente, si es diabético, puede ya estar inclinándose hacia una nefropatía incipiente. Adelante. Bueno, esto lo van a ver mucho, el síndrome X, resistencia a la insulina, hiperinsulinismo, intolerancia hidrocarbonada, hipertensión, obesidad visceral, aumento de los triglicéridos, disminución del HDL. Son las condiciones o características del síndrome X. Adelante, esto no es la clase de hoy. Adelante. 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 ¿Qué es lo que tenemos que hacer en un paciente diabético para intentar evitar en lo posible que tenga nefropatía? Tenemos que tratar de evitar las infecciones urinarias, las deshidrataciones. Generalmente las deshidrataciones tienen que ver con descompensaciones de su diabetes, entonces hay que evitar las descompensaciones. Las hiponatremias, las hipercalcemias, las cetoacidosis, las hipoglicemias, las anemias, la insuficiencia cardíaca y siempre tener cuidado con los estudios radiográficos contrastados fundamentalmente, más cuando el paciente tiene ya un clírax de creatinina alterado. Tenemos que cuidar de que el paciente esté lo más sanito posible y apenas se enferma, intervenir lo más rápidamente posible. Adelante.
Los tipo 2 es bastante raro de que tengan hipoglicemia porque los tipo 2 nunca tienen glicemia normal, siempre están hiperglicémicos. Pero cuando usted quiere tener un tipo 2 bien controlado, con glicemia, tomando medicamentos, dentro de lo que pretende la Asociación Americana de Diabetes, el paciente tomando medicamentos también hace hipoglicemia. Lo que pasa es que generalmente, como no se hace insulina, yo tengo, mi papá tiene diabetes, pero es una diabetes leve, porque él toma unas pastillitas y anda al pelo. ¿Cómo anda el pelo? Y sí, ¿cada cuánto se controla? ¿Se controla diariamente con el monitor? No, si él tiene una diabetes del adulto. ¿Se pincha el dedo? No, si él tiene una diabetes del adulto. Los sábados, domingos, feriado y cumpleaños, hace dieta ahí, no, porque él se cuida de lunes a viernes. Son los que tengo internados yo. La mayoría de los que tengo internados no son diabéticos tipo 1, son diabéticos tipo 2 con complicaciones severas. Porque es así, es como que, se cuidó mal. ¿Qué queremos lograr? Esto también se revisa siempre en consenso, cada vez pretendemos cifras menores. Glicemia en ayuna de 90 a 130, ya queremos que tenga menos. Glicemia a las 2 horas de haber comido menor de 180, ya estamos diciendo un poquito menos, pero bueno, si logramos esto, aplaudimos. Una hemoglobina glicosilada menor de 7, ya decimos de 6,5 de 6. Un HDL colesterol mayor de 45, yo les recuerdo que el HDL casi siempre es genético, es muy difícil aumentar el HDL. El colesterol total menor de 200, esto sí, se baja con dieta y con medicamentos. La mayoría de todos nosotros creemos que el colesterol se baja caminando y el colesterol no es una fuente energética. El colesterol es un elemento plástico, por eso le digo, cuando lo mandan a caminar al papá o a la mamá o a la abuela porque tienen colesterol alto, ténganle piedad, porque después cuando tenga colesterol más alto y se la pasó caminando toda la semana, sepan que el colesterol está en la grasa, pero no es una grasa. Lo que baja caminando son los triglicéridos y la glucosa, pero no el colesterol. Para bajar el colesterol, fundamentalmente hay que tratar de no comer colesterol. Y además, no siempre es fácil, muchas veces tenemos que agregar un medicamento. Pero les digo porque muchas veces, si uno dice, bueno, mire, haga una dieta, cuídese, pero eso sí, camine. Hombre, la dieta no es tan fácil hacerla, pero camina. Tenía 250, tiene 255, y camine, y bueno, adelante. Dice, estado prehipertensivo, esto es importante. Paciente diabético que viene hay que preguntarle cosas. Una de las cosas que hay que preguntarle es si tiene o no tiene antecedentes familiares de hipertensión, de accidentes vasculares, de infartos. Hay que ver si no tiene familia. ¿Por qué? Porque puede tener antecedentes genéticos de hipertensión. Son difíciles de medir, porque hay que medir actividad sodio-litio contratransporte, aumento del péptido C, aumento de la actividad plasmática de la prorenina. No es fácil. Pero con la pregunta uno se acerca. Cuidado con el que tiene antecedentes hipertensivos. ¿Por qué? Porque el aumento de la presión de esos antecedentes lo predispone más a tener una nefropatía. Adelante. Bueno, control metabólico. Tratar de tener la glicemia lo más cerca de lo normal posible. Con insulina, con medicamentos, con todo lo que tengamos en mano. El control lipídico, colesterol y triglicéridos lo más cerca de lo normal posible. El control de la presión arterial. La proteinuria hay que tratar de, si tiene microalbuminuria, volverla para atrás. Y no permitirle que fume. Cuidado con esto. La hipertensión y el tabaquismo son los peores amigos del diabético. Los peores de los peores, Es decir, es muy difícil encontrar a un paciente diabético con complicaciones importantes
que no sean hipertensos o que no hayan fumado alguna vez en su vida. O sea que esto es muy importante. Y lo otro, con lo cual yo les adelanto, soy muy exigente en el examen final, el plan alimentario. De esta facultad de medicina no pueden salir sin tener idea de lo que tiene que comer una persona común y silvestre. Para eso digo porque en el librito de terapéutica, que debe ser el único en el mundo donde dentro del libro de terapéutica está escrito la dieta, eso lo pusimos nosotros porque cuando yo les pregunto, bueno, está bien, es decir, nosotros siempre hacemos pasar en el imaginario de un examen final, hacemos pasar un paciente imaginario a la sala de examen, y decimos, bueno, viene un paciente que pesa 80 kilos, mide 1,65 y te viene con una glicemia de 140. Bueno, le pido una glicemia, tiene 135, entonces ¿qué tiene? Tiene diabetes, perfecto. ¿Qué le hacemos? Y siempre dicen, bueno, los cambios de estilo de vida, régimen higiénico dietético, siempre empiezan por eso. Y como yo les enseño en las clases que ustedes cuando están rindiendo, uno de los mecanismos que tienen que aprender cuando rinden es ir tirándome ganchos para que yo case uno de esos ganchos y les pregunto sobre algo que ustedes saben. Si yo les pregunto, viene un joven que tiene impotencia sexual, tiene 38 años y se queja porque no está fallando su potencia sexual, y ustedes me dicen, a ver, ¿qué puede tener? Y puede estar tomando algún medicamento. La primera pregunta mía es, fantástico, muy bien, ¿qué medicamento? Sin embargo me mira como si le preguntara cómo se hace para llegar al estrecho de Gibraltar. Y no, y si vos me dijiste, tenés que saber. Lo primero que nombrar es lo que yo tengo que, le voy a preguntar. Entonces, cambio higiénico y dietético. Ajá, perfecto. ¿Cómo? Y tiene que comer rico, lindo, individual, bla, 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 bla. Está fantástico. No sirve para nada, hasta ahora. Ya lo sabe que tiene que comer rico, lindo, individual. Y tiene que comer comida variada, con todos los colores, verde, rojo. No entiende nada. La señora te va a preguntar, doctora, ¿puede comer carne? Y usted tiene que responderle, sí. ¿Cuánto? Y un pedazo que no sea más grande de la palma de la mano, del ojo del vecino y de la pelota de pala. No sirve. ¿Saben por qué contestan así? ¿Qué porcentaje de proteína tiene la carne? 20%. Bastante. Porcentaje de proteína que tiene la carne que él come desde los 6 meses de edad, bastante. ¿Qué porcentaje de proteína tiene la carne? ¿De vaca, de pollo o de pescado? Doctora. Mucha. ¿Qué porcentaje? Usted lo dijo, no dije nada. O sea, es mejor no decir nada que decir mucha. Es lo mismo. 35-40. Yo le voy a preguntar algo que está escrito cada vez que usted compra. Por ejemplo, a ver, doctora, ¿toma leche? Sí, toma leche. ¿Compra leche y usted se lo manda? Sí, se lo manda. ¿Compra leche sachet? Compra leche sachet. ¿Qué porcentaje de proteína tiene la leche? Está escrito en todos los sachets. Hoy cuando vayan a comprar, den la vuelta así y dice porcentaje de proteína, hidrato de carbono y líquido. ¿Cuánto año de escuela de medicina? ¿Cuánto año? ¿Ustedes cuánto año? Primero, segundo y tercer año,
crecimiento, desarrollo, nutrición. Y en crecimiento y desarrollo, ¿no vieron que los chicos se desarrollan tomando leche? Hasta los 6 meses toman leche. No hay que tomar leche. Ponele que no. ¿El paciente diabético puede comer banana? No. ¿Por qué? Bueno, doctores, mataburro, porcentaje de hidrato de carbono, lípido y proteína de los 10 alimentos que nosotros comemos todos los días: carne, leche, queso, huevo, fideo, arroz, papa, calabaza, zapallo, fruta. ¿Está claro? Porque si no, no pueden hacer una dieta. A estos pacientes que tienen probablemente insuficiencia renal, ustedes les tienen que dar una dieta normoproteica. La dieta normoproteica, cuando yo le pregunto ¿cuánto es la dieta normoproteica? ¿Cuánto? Dice la doctora, entre un 15 y un 20%. ¿De qué? Del total de las calorías, entre un 15 y un 20%. Eso está representado generalmente por 1 gramo de proteína por kilogramo de peso teórico. Estos pacientes tienen que comer 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso teórico. Y si tienen un CLIRA disminuido, una creatinemia alta, a veces tienen que comer 0,6 gramos por kilogramo de peso teórico. ¿Cómo caramba le doy 1 gramo de proteína por kilogramo de peso teórico si no sé que la carne, país agrícola ganadero, la carne sale todos los días en los diarios? ¿Cuánto se vende? ¿Cuánto se compra? ¿Cuánto esto? Aumentó la carne, aumentó el asado, la puta que un poco de asado, que esto, que mirá, que era esto, que era Cristina, que era que no sabemos qué porcentaje de proteína tiene la carne. El 20%, doctores, el 20%. O sea que cuando ustedes comen 200 gramos de carne, están comiendo 40 gramos de proteína. Y si este joven que mide 1,80 tiene que comer 80 gramos de proteína, si se come 200 gramos de carne, ya está comiendo 40. Y si come un huevo, está comiendo 6 gramos de proteína, porque lo blanco del huevo, que es la albúmina, tiene 6 gramos por unidad. Y la leche, que por ahí salen con el centro de estudiantes con la pancarta, peleemos por el vaso de la leche. ¿Qué voy a hacer anoche? Y yo voy con los muchachos de las Malvinas, repartí la copa de leche, no puede ser que no tenga la copa de leche. ¿Para qué carajo sirve si no sabes qué tiene la copa de leche? Ah, pero es una copa de leche. La copa de leche, la leche tiene el 3% de proteína, el 3% de lípidos, la entera, y el 1,5% de la descremada. Compren entera, que es lo mismo, y vale más cara la descremada. Y tiene el 5% de azúcar. Yo les digo esto porque cuando yo lo pregunto me dicen, y tiene, no tiene mucho. La leche tiene mucho más, porque es un alimento importante. Pero ¿cuánto? Y 40, no, claro, si tuviera 40 sería un ladrillo, la leche es toda agua. La leche es toda agua. Tiene poco más que nutrientes. Todo eso está escrito. Cometí un error, que la parte más importante está en la última hoja, y una última hoja no la leí nunca. Pero no va a haber un paciente, ustedes se van a acordar del viejo Carreto, decir, tenía razón el viejo, cómo jodía con esto, porque no va a haber un paciente, no va a haber un tío o una tía que se siente con ustedes y le diga, vos sabés que tengo colesterol navegable y qué puedo comer, vos sabés que me apareció diabetes y qué puedo comer, y sabes lo que le van a decir, tenés que comer verdura, carne más o menos, fruta, queso, nada, no sabés nada. ¿Por qué? Porque le está diciendo lo mismo que le dijo la almacenera, el verdulero, el vago que juega a la bocha con él, le dijo lo mismo. Importante. Adelante. Sigamos.
El tabaquismo aumenta el LDL y la VLDL, la oxidación de lipoproteína, la permeabilidad del endotelio, retiene proteínas en la íntima, aumenta la agregación plaquetaria, aumenta el fibrinógeno, aumenta el tromboxano y aumenta la endotelina E. Adelante. El enalapril, que es un inhibidor de la enzima convertidora, disminuye el tono de la arteriola eferente, o sea, la hace más blanda para disminuir la presión intraglomerular. Disminuye el efecto trófico de la angiotensina 2, disminuye la hipertrofia celular glomerular y disminuye la acumulación de la matriz mesanquial. ¿Cuáles de los siguientes efectos son propios de la arteria? Bueno, adelante. ¿Qué hacemos con la hipertensión? En la diabetes tipo 1, esto lo van a ver cuando vean hipertensión arterial, no digan IECA, no digan IECA, nombren muchas veces inhibidor de la enzima convertidora. ¿Por qué? Porque en la palabra está la función. Porque ustedes dicen IECA, dicen ARA2, y yo por ahí digo, ¿qué es el ARA2? El ARA2 y una pastilla para la presión. Sí. ¿Y qué hace? Disminuye la presión. Sí. ¿Y qué hace? Antagonista de los receptores de la angiotensina 2. Entonces, hasta que no se acostumbren, yo por ahí les digo, en el quinto les digo, no digan NH, FSH, TSH, T4, T3, nombren todo, hasta que se acostumbren. Es un ejercicio interesante. Como ustedes rinden poco oral, se tienen que acostumbrar a la dialéctica, porque es lo que les pasa en el examen final. Están muy acostumbrados al choice, entonces no digo, este va a usar, se ve que sabe, pero no le cuesta expresarlo, ¿viste? Anda dando vueltas. Inhibidor de la enzima convertidora más antagonista del receptor de la angiotensina 2. Puede ser un diurético, puede ser antagonista del calcio, puede ser inhibidor de la enzima convertidora más antagonista, más diurético, más 4-2 drogas, beta bloqueantes o alfa beta bloqueantes. Adelante. Otras fórmulas cuando tienen macro o microproteinuria. Dieta normoproteica, no es necesario dar dieta hipoproteica, normoproteica. La dieta hipoproteica no ha demostrado que favorezca, pero sí la dieta hiperproteica que comemos nosotros, porque nosotros comemos una dieta súper hiperproteica. Nosotros comemos el asado, por ejemplo, que ya es muy abundante en proteína, pero antes del asado comemos la picada, y después de la picada comemos la empanada. Y después viene el asado. Entonces, una dieta con proteínas para tirar para arriba. Ojo, porque no le hace bien eso al diabético. Adelante. Bien, ahora viene neuropatía diabética. La neuropatía es otra complicación muy frecuente, poco estudiada, poco investigada. Siempre buscar neuropatía en el diabético. Ojo, porque por ahí lo mandamos a caminar 30 minutos todos los días, el paciente tiene una neuropatía y por ahí le puede hacer mal. Miren la planta de los pies, fíjense si tiene los callitos, la hiperkeratosis, que a veces está representando puntos de apoyo anormales, y si el paciente camina y camina y camina, por ahí se empieza a hacer el agujerito en ese punto de apoyo, y eso se llama mal perforante plantar. Y es una lesión ulcerosa, mala, dañina, difícil de curar. A veces se la provocamos nosotros porque va y camina porque le hace bien. Es cierto que le hace bien, pero siempre mirar las piernas. La neuropatía puede ser periférica o sensitivo-motora y la autónoma, del sistema nervioso autónomo.
La autónoma puede ser cardíaca, puede ser del aparato digestivo, puede ser de la vejiga y puede ser de la parte sudomotor y de los nervios pudendo, que junto con la vejiga neurogénica también vienen muchas veces acompañando la impotencia sexual masculina o algunas alteraciones de la sexualidad de la mujer también, como por ejemplo resequedad de la vagina con dispareunia y sensaciones feas cuando tienen relaciones sexuales. Adelante, después lo vemos. Bueno, ¿cuáles son los factores que intervienen en la etiopatogenia? La vía de los polioles, ya la vimos, la disminución del mioinositol, la disminución del ácido gamma-linolénico, que es un agente antioxidante, el aumento del estrés oxidativo y otra vez la glicosilación no enzimática, o sea, la mayoría de todas estas cosas ya las vimos. Hay un elemento que influye muchísimo y es la obstrucción por micropolitrombosis de los vasa nervorum, que son los vasitos capilares pequeños que irrigan el nervio. Adelante. Hay disfunción endotelial, hay hiperactividad de la proteínquinasa C, disfunción de los vasa nervorum. Adelante. Presencia de inmunocomplejos. Yo les había dicho, a veces se forman inmunocomplejos a nivel de sectores de la mielina que dan lugar a la formación de autoanticuerpos o incluso de ataque de macrófagos que van y fraccionan la mielina, y ahí es donde se produce la desmielinización segmentaria. Recuerden que el axón es otra de las celulitas en donde el sorbitol o la glucosa, mejor dicho, puede entrar aunque no haya insulina, o sea que cuando aumenta en el extracelular también aumenta en el intracelular. Adelante. Las neuropatías pueden ser focales o mononeuropatías, fundamentalmente de los nervios craneales, de los pares craneales, por ejemplo, la neuropatía del tercer par, donde puede haber estrabismo divergente, tosis vertebral. La diferencia con un aneurisma del polígono de Willis es que los reflejos pupilares están presentes en la mononeuropatía del tercer par. También puede haber mononeuropatías torácicas o pelvianas de la cintura escapular o de la cintura pelviana. Son bastante molestas, dolorosas y a veces incluso con atrofias musculares y dificultades muy importantes para movilizarse. Y las difusas son las más conocidas y las que nosotros tenemos que estar buscando. Adelante. ¿Qué son? La neuropatía motora proximal con atrofia del cuádriceps, la amiotrofia diabética, adelgazamiento y mucha incompatibilidad motora, o sea, el paciente prácticamente después no puede caminar, le cuesta muchísimo, no puede levantar la pierna. Esa es la neuropatía motora proximal, que puede ser mononeuropatía o puede ser de los dos cuádriceps. Y la neuropatía simétrica distal, que es la que ustedes siempre me describen en bota o en calcetín, adelante, en donde el paciente se queja cuando están afectadas las fibras grandes de debilidad, emaciación, alteración de la sensibilidad vibratoria, pérdida de la sensibilidad de la posición y pérdida de los reflejos. Cuando están tomadas las fibras grandes hay debilidad y hay pérdida de reflejos. Cuando están tomadas las fibras grandes, el paciente se queja de sensaciones parestésicas, hormigueos, como que está caminando arriba de algodones,
Y hay que tener cuidado porque ustedes van a ver en la otra, el paciente pierde la sensibilidad termoalgésica. Entonces no siente, por ejemplo, el calor. Esa es la famosa historia de que hay que decirle que no utilice bolsas de agua caliente. ¿Por qué? Porque no va a sentir que le está quemando, se va a quemar y va a hacer una úlcera. Que no camine descalzo en verano, porque el famoso viejo que a mí no me hace nada y se manda a un asado caminando arriba de la vereda, y viniendo al asador, y ustedes cuando pisan la baldosa les queman, no pueden pisar, y ustedes ven que el tío camina lo más tranquilo, termina la noche con una ampolla gigantesca en la planta del pie, no siente el calor. Esa pérdida de sensibilidad del calor es muy mórbida para el paciente diabético. Adelante. Cuando es de la fibra pequeña, entonces hay dolor, hay pérdida o alteración de la sensibilidad térmica, también hay alteración del sistema nervioso autónomo, la fuerza es normal, el paciente no pierde la fuerza, los reflejos son normales, en el electromiograma es silente y cuando uno le hace el miofilamento, que es darle unos pinchacitos con el miofilamento, es positivo, o sea, siente poco. Hay que calentar alguna cosita, sentirle, decirle, siente calor, siente frío, esto lo sentí, esto no lo sentí. La vibratoria se toma con un diapasón, hay elementos especiales, pero con el diapasón alcanza. Adelante. Autónoma, cardíaca, gastrointestinal, genitourinaria y sudomotora. La cardíaca, siempre tener en cuenta de que el corazón es un órgano que está inervado por el simpático y el parasimpático. Y de pronto ustedes pueden encontrar que un paciente diabético tiene taquicardia permanente. Si ustedes descartan las causas de taquicardia, anemia, fiebre, hipertiroidismo, ese paciente puede tener una taquicardia permanente. Eso significa que ha perdido el freno parasimpático. Entonces, no frena. Cuidado, ¿por qué? Porque esa falta de reflejo hace que el paciente, para él sea lo mismo, hacer un esfuerzo que no hacerlo. Entonces, de pronto, es una de las causas de arritmia o de muerte súbita, inclusive. No tiene reflejo, digamos, postural o no tiene reflejo de esfuerzo. Adelante. Taquicardia de reposo, hipotensión ortostática, hay que medir la presión acostado y parado. Siempre recuerden que cuando uno se levanta, al principio baja un poquitito la presión y después tiene que subir. Esa falta o una disminución franca por digamos, más de 20 a 30 milímetros de mercurio, cuando uno se levantó, significa que tiene una hipotensión postural. El paciente se va a quejar de mareo al levantarse y muchas veces eso se confunde con hipoglicemia, porque ese mareo está acompañado de sudoración, de palidez y se cae. Entonces, anoche se levantó para ir al baño y tuvo una hipoglicemia. Ojo, que a lo mejor no tuvo una hipoglicemia, tuvo una hipotensión ortostática. Infarto de miocardio silente, no tiene dolor. Algunas veces el diabético con neuropatía cardíaca no tiene dolor. Y son todas causas de muerte súbita. Esto se explora, adelante, con algunas de las maniobras. Maniobra de Valsalva, respiración profunda, cambio de decúbito, hipotensión postural y escándalo. Hay algunas, como la de Valsalva, la respiración profunda, la hace el cardiólogo con un le hace un electrocardiograma. O sea, lo hace respirar muchas veces, o lo hace hacer el Valsalva y le hace un electrocardiograma y ve cómo está el intervalo QRST para ver algunos de los cambios que tienen que sufrir con la maniobra de Valsalva, y en estos pacientes prácticamente tienen un corazón estático. Pase lo que pase, el corazón hace lo mismo. Lo que nosotros podemos hacer en el consultorio es la hipotensión, ver presión acostado y parado,
una taquicardia permanente y fundamentalmente sospechamos. Esto lo mandamos al cardiólogo y el cardiólogo sabe qué es lo que tiene que hacer. Adelante. Siempre tener en cuenta de que existe la cardiopatía autónoma. La neuropatía autónoma gastrointestinal, gastroparesia, estómago parético. La comida queda en el estómago más de 90 a 100 minutos. ¿Qué es lo que puede hacernos sospechar de esto? Que el paciente tenga hipoglicemias después de comer. El paciente come, el domingo comió bien, y a las 4 de la tarde o 3 de la tarde una hipoglicemia. Pero ¿cómo si comió bien? Es raro. Pero le hizo mal la insulina que se puso antes de comer. Pero le hizo mal, sí, todo puede ser. Pero piensen que a lo mejor lo que le pasó fue que la comida no fue absorbida. Es una posibilidad. La otra cosa que a veces le hace sospechar, que pobre a veces al paciente lo acusamos de que no nos dice la verdad, es que tenga hiperglicemias que no nos explicamos. A las 6 de la tarde, glicemia de 400. A las 5 de la tarde, pero vos comiste, no como desde el mediodía. No, pero algo comiste. Y la señora viene y dice, vio comer, pero hay roba, me abre la puerta de la heladera. Yo lo he encontrado con paquetitos de caramelo, pero los paquetes de caramelo yo los llevo por si me baja el azúcar. Si el doctor me dijo que lleve paquete, pero vos decís eso, pero por ahí, paquete ayer tenía 10 y ahora tiene 4, pero le di a los nietos. Bueno, pobrecito, y dice la verdad. No está macaneando. Lo que pasa es que le queda la comida en la panza y de pronto baja de golpe y hace como si tuviera una hiperglicemia postprandial a las 5 de la tarde. Por eso, nunca todo es cierto, nunca todo es mentira. A veces tiene constipación y a veces tiene diarrea. ¿Por qué? Porque también tienen disautonomía a nivel de intestino. Diarrea neurogénica y constipación. Y disfunción vesicular, que la vejiga perezosa, que toda esa historia, porque a veces la vejiga también se mueve por esas riendas en forma autónoma. Adelante. La gastroparesia, irregularidad de absorción, desacople insulina-glucosa, hipoglicemia e hiperglicemias. Adelante. Lo que expliqué hace ratito. Vejiga neurogénica y disfunción sexual. ¿Y cómo uno se da cuenta de la vejiga neurogénica? A veces se da cuenta de la vejiga neurogénica porque el paciente orina muchas veces de noche. 2 o 3 veces se levanta. Se levanta 2 o 3 veces. Uno le cambia algunos regímenes de insulina y por ahí sí me acuesto con azúcar un poco alta y por ahí deja de orinar de noche. Está mejor de la diabetes. Está mejor la diabetes, no tiene más nocturia. Está mejor. Cuidado con esto. ¿Por qué? Porque el paciente pierde la sensibilidad de la represión. Nosotros a los 250 centímetros cúbicos, ojo, cuando no estamos por rendir, porque cuando estamos por rendir, a los 20 centímetros cúbicos ya tenemos adhesión miccional. ¿Vieron que cada rato uno tiene ganas de ir al baño? Eso pasa por 2 cosas. Primero, porque uno toma mucho mate y café para estar despierto. Segundo, el estrés aumenta o disminuye la hormona antidiurética. El estrés aumenta la secreción de hormona antidiurética, o sea que uno no tendría que tener ganas de orinar nunca. Pero la vejiga, como el resto del cuerpo, el intestino, el estómago, el corazón, uno está comprimido, oprimido, pálido, sudoroso. Eso es la adrenalina, la noradrenalina.
adrenalina, el cortisol, la somatotrofina, está todo junto ahí. Entonces la vejiga se hace chiquita, como ustedes se quieren hacer chiquitos, quieren volver a la panza de la madre, que a veces me la traen a la madre también, pobre la madre. Entonces también así. Entonces, ¿qué pasa? El paciente pierde la sensibilidad, la gana de orinar. Entonces la vejiga se llena. Se empiezan a romper las fibras musculares del detrusor. Y después, cuando se produce la sístole vesical, se aprieta, pero no llega a ser así completa, sino hasta ahí. Y empieza el residuo vesical, con la predisposición a las infecciones. ¿Cómo me doy cuenta yo? Le digo, mire, hago una cosa, mañana cuando se levante, orine adentro de algún recipiente y mira lo que orinó. Si orina más de 400 centímetros cúbicos, ese señor tiene una vejiga neurogénica. Está guardando demasiada cantidad de orina. Es un signo, el signo de Fuhrman, que se puede recoger en el consultorio. ¿Qué es lo que hay que hacer con el paciente diabético? Así como cuando uno le dice, uno siempre dice, tiene que tomar agua que no tenga sed, usted tiene que tomar 2 litros, no sé dónde salió 2 litros de agua, pero es famoso, ¿viste? Es como que uno se lava por dentro, ¿viste? Uno lava los pecados. Entonces vos ves que andamos en el colectivo con la botella de agua, el vago está ahí con la botella de agua, todo con la botella de agua. ¿Y cuál es por qué? Bueno, porque hay que tomar 2 litros. Tanto día en el baño. ¿Por qué? Hay que tomar una cantidad de agua de manera que la orina esté relativamente clara. Es decir, uno nunca tiene que orinar amarillo oscuro. Bien. Es decir, así como uno le dice eso a los pacientes, al diabético habría que decirle, usted aunque no tenga ganas, vaya y orine, evacúe su vejiga. ¿Por qué? Porque puede haber un momento en el que puede perder las ganas de orinar. Entonces usted cada 2 horas, si acuerda, vaya y orine, no aguante, vaya y orine, saque. Es un buen consejo. Generalmente no lo damos, Yo me acostumbré a darlo probablemente de viejo, porque me doy cuenta de que así como tomar agua es bueno, vaciar la vejiga también es bueno. Recuérdenlo, las chicas que por allí no van a los baños que no sean de la casa, cuidado con eso. Disfunción sexual, hoy existen medicamentos que pueden mejorar la disfunción. Adelante. Trastornos de la sudoración. El paciente diabético transpira poco los miembros inferiores y transpira mucho de los dedos para arriba. Tenerlo en cuenta porque se le resecan los miembros inferiores. Adelante. Y, falta de reconocimiento de la hipoglicemia. No reconoce a veces la hipoglicemia. ¿Por qué? Porque no tiene el reflejo del reconocimiento, porque tiene alteración en el reconocimiento del aumento de la adrenalina y la noradrenalina. Adelante. Eso lo van a ver cuando vean pie diabético. Control glicémico, tratamiento sintomático. El tratamiento sintomático de la neuropatía diabética es, si tiene dolor, hay que calmar el dolor de alguna manera. Hoy se usa ácido tióptico como antioxidante. Habíamos visto que el ácido gamma linolénico estaba disminuido, de manera que agregar un antioxidante es bueno. Adelante. Todo esto que viene ahora tiene que ver con el tratamiento médico, que es más bien de especialista. Pasa adelante porque quiero hablar 2 palabritas de la retinopatía. Adelante. Bien. Patología ocular en el paciente diabético. Vicio de refracción. Los vicios de refracción se producen cuando aumenta la glicemia. ¿Por qué?
Porque cuando aumenta la glicemia, aumenta fundamentalmente la osmolaridad del humor acuoso. Y si aumenta la osmolaridad del humor acuoso, el cristalino un poquitito se deshidrata. Y si se deshidrata, el cristalino se hace menos convexo, un poquitito más derecho. Entonces el paciente se transforma en miope. La figura se hace delante de la retina. Por lo tanto, es peligroso darle lentes si tiene hiperglicemia, porque cuando mejore la glicemia, esto se revierte. Y después va a venir corriendo a decirle, estos lentes no me sirven, deme otro. Ya los oftalmólogos lo han aprendido. Antes de recetarle los lentes a un paciente diabético, le dicen, hacete una glicemia, quiero ver cómo está tu glucosa, porque si no, me va a querer matar. Ténganlo en cuenta, porque cuando el paciente diabético empieza con su diabetes y tiene alteraciones para ver, como ya le había dicho, yo que tiene mucho miedo a la complicación oftálmica, cree que se está por quedar ciego. Hay que tranquilizarle y decir, no, esto se te va a corregir, por lo que podés quedar ciego de entrada. Después, si no te cuidás, ojo, ya veremos, pero vos de entrada no, esto se te corrige cuando bajemos la glucosa. Te va a durar 1 mes, 2 meses, pero ¿qué te va a pasar? Catarata diabética. Entra el sorbitol entra la glucosa, se transforma en sorbitol y adentro del cristalino va opacificando las membranitas que tienen que ser transparentes y se empieza a formar la catarata. Papilopatía diabética. Es casi un edema de papila, igual que el edema por hipertensión endocraniana. Se mira la papila, es por alteraciones o fluctuaciones de la glicemia, también suele ser reversible. Las parálisis oculomotoras, que son las que vimos cuando les describí alteraciones motoras en la neuropatía. Y la retinopatía per se. Exudados. Los exudados pueden ser algodonosos, que en realidad, mal llamados algodonosos, son verdaderos infartos que se producen y después se ven blanquecinos. O exudados serios, que son por extravasación, ese aumento de la glicemia, por el aumento de las alteraciones, de la permeabilidad de la membrana, empieza a hacer extravasar sustancias. Cuando uno mira por la papila, está prácticamente haciendo lo mismo que hace el gastroenterólogo o el cirujano cuando hace una ventanita y mete un aparatito para mirar el estómago. ¿Cómo se llama eso? Una endoscopía. La primera endoscopía que se realizó en el ser humano fue un fondo de ojo. Es una endoscopía. Estoy mirando arterias sin tener que abrir nada. Por la ventanita, que es la pupila, me meto dentro del ojo y miro las arterias. Aneurismas, que son debilidades de las arterias que hacen que en ese lugar donde es más débil se haga una dilatación sacular. Cuando ustedes inflaban la goma de una bicicleta o inflan un globo y se hace una dilatación sacular, ¿qué dicen? Hoy mirá, se hizo una teta. Bueno, un aneurisma es eso, es una tetita de la arteria. Esos aneurismas pueden ser complacientes o no complacientes. Hay algunos que dejan escapar sustancias por ese lugar sacular y hay otros que no, o sea, hay algunos que son permeables y otros que son impermeables. Y por último, la retinopatía, que ahí volvemos otra vez a la hemoglobina glicosilada. Si hay un lugar, uy, se secó, lo que estoy destapado. Si hay un lugarcito donde hay una lesión isquémica
Y por ahí cerca pasa un vaso desde este lugar. Se empiezan a pedir factores para ver si puede llegar de alguna manera un poco de oxígeno en ese lugar. Entonces, lo primero que ocurre son sustancias que liberan colagenasa, que le hacen un agujerito al vaso. Lo segundo, hay sustancias que producen lo que se llama quimiotaxis. Las células endoteliales empiezan a tratar de migrar saliendo del agujerito. Pero antes hay unos factores de crecimiento fibroblásticos que producen fibroblastos, y por dentro de esos fibroblastos, son los factores de crecimiento fibroblástico alfa y beta, se van colando esas células endoteliales para tratar de hacer llegar oxígeno a ese lugar. Esto es un nuevo vaso, neoformación vascular. Esto es la famosa retinopatía proliferativa, porque estos vasos son muy frágiles y están nadando en los medios transparentes del ojo. La retina está atrás y delante de la retina. Se rompe y 3 o 4 gotitas de sangre enturbian. El paciente de un momento para otro ve todo turbio. Adelante. Entonces, la retinopatía es todo eso que hablamos: alteraciones de la permeabilidad, engrosamiento de la membrana basal, otra vez la vedette, disminución del número de pericitos. ¿Se acuerdan? Los pedicheros, la araña pollito también está acá. Daño endotelial, obliteración capilar, microneurismas, pequeñas hemorragias del exudado y vasoproliferación que sigue. Adelante. Factores que promueven la neovascularización: la somatotrofina, la hormona del crecimiento; la somatobedina C, Insulin-like growth factor 1, factor de crecimiento fibroblástico alfa. Estos son los que aumentan la colagenasa. Factor de crecimiento fibroblástico alfa y beta, y el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que son los que aumentan la quimiotaxis, que es la migración. Adelante. Y estos factores son los que la disminuyen: el factor de crecimiento transformador beta, el heparansulfato, viejo conocido nuestro, y el factor inhibidor de las metaboloproteínas. Bien, estos factores yo se los nombro porque hay intentos de mejorar toda esta respuesta precisamente utilizando factores inhibidores o inhibidores de los factores de proliferación. Hasta ahora, ¿qué es lo que se hace? La famosa fotocoagulación. ¿Qué es la fotocoagulación? Fotocoagular que es el que está a los gritos pidiendo los factores que lo vengan a ayudar. Entonces yo lo fotocoagulo, lo mato, lo quemo y no se liberan los factores neovasculares. Esto es lo que hoy se está haciendo. Ya se están utilizando también algunos fármacos. Pero el sustrato de esta historia, el modelo de esta historia, es la utilización técnica y práctica de las artes clínicas para ver si podemos evitar la hiperglicemia. Esa es la función de ustedes. Menuda función. La semana que viene seguramente vamos a dar complicaciones agudas de la diabetes.
De cualquier manera, yo siempre para el fin de semana les dejo mi deseo de los 40 años de docente, que sean buenos médicos.